¿Qué harías si salvar una vida significara perder la tuya? ¿Y si ese gesto de compasión fuera visto como una traición? ¿Por tu propio pueblo? En esta historia nacida del polvo y el silencio, conocerás a un hombre marcado por la pérdida, a una mujer condenada por su origen y a un amor imposible que desafió el odio. Las balas y el juicio de dos mundos que jamás aprendieron a escucharse. Hasta ahora. Prepárate para descubrir cómo una decisión puede cambiar el destino de un asentamiento entero. Esto no es solo una historia de amor. Es una promesa escrita entre lenguas que no se entienden, pero corazones que sí. El sol del desierto se colaba entre los matorrales, hiriendo la tierra como brasas sobre piel agrietada. Silas Whitmore caminaba solo, con el sombrero ladeado y la mirada vacía de quien ha aprendido a vivir sin esperar nada más que el silencio. Había enterrado a su esposa 5 inviernos atrás. Desde entonces, la cabaña era solo eso: madera, polvo, y los pasos de sus hijos pequeños resonando entre paredes que ya no sabían de risa. Pero esa tarde, algo cambió. Un susurro, un quejido apenas audible en medio de la maleza. Y allí, entre ramas secas y sangre aún tibia, la vio. Era joven, herida, indígena, una apache. Tenía el rostro cubierto de tierra y un amuleto de hueso colgando del cuello. Silas sintió el impulso de huir, de dejarla allí, porque sabía lo que significaba traer a una india a su casa. Sabía que no solo pondría en riesgo a sus hijos, sino a todo lo que había reconstruido con las manos. Pero también sabía lo que significaba mirar a otro ser humano a punto de morir, y seguir caminando. Así comienza esta historia, con una decisión, con un cruce de miradas entre el miedo y la esperanza, con un silencio que acabaría por convertirse en lenguaje, y con una promesa que cambiaría para siempre la historia de Agua Clara. El sol caía a plomo sobre las colinas ocres, como si quisiera sellar la tierra con su fuego. Silas Whitmore avanzaba con pasos cansados. Cada huella se perdía en el polvo seco. Su reflejo en el arroyo apenas lo reconocía. Un vaquero solitario, de mirada vacía y alma marcada por la guerra y la pérdida. Atrás quedaba Margaret, su esposa, arrancada de su lado por una fiebre tan implacable como el propio desierto. Desde entonces, sus días eran rutina y resignación. Pero aquel atardecer, algo rompió la monotonía. Un gemido lejano, ahogado por el murmullo del agua. Silas se congeló. Su mano viajó al revés de la silla, buscando consuelo y culpa al mismo tiempo. No debía meterse, no podía revivir el dolor de Margaret, pero siguió el sonido. Paso a paso, hasta encontrarla. Allí, entre matorrales de espinas, una figura semienterrada, piel cobriza, cabello oscuro apelmazado por la sangre y la arena. Un vestido de cuero roto, manchado de rojo en el costado. Silas contuvo el aliento. Era una apache. Los rumores le decían que su pueblo no perdonaba a quien rompiera sus códigos. Pero en aquellos labios agrietados no encontró rabia, sino un último hilo de vida. «Oye», susurró él, con la voz temblando, «¿estás viva?» La mujer no abrió los ojos. Silas retrocedió un instante. La arena crujió bajo su bota. La conciencia le gritó que corriera, que no era asunto suyo. Pero otro impulso más fuerte lo arrastró hacia adelante. Se arrodilló con cuidado, recogió la cantimplora y deslizó un hilo de agua por sus labios agrietados. La respiración de ella se entrecortó, débil como un lamento, mientras cubría su herida con un paño que apenas atenuaba el sangrado. Silas recordó a su esposa, la forma en que murmuraba su nombre antes de cerrar los ojos. Una punzada de culpabilidad lo atravesó. ¿Acaso estaba intentando redimirse salvando otra vida?
Su reflejo en la hoja del cuchillo le devolvió un gesto contrito. Con decisión forzada, la alzó en brazos. Cada paso hacia la cabaña era un cruce de miradas con el miedo propio y ajeno. ¿La recibirían sus aldeanos? ¿La quemarían? Silas no lo sabía. Pero el latido de su corazón le decía que no podía abandonarla. Al llegar, sus hijos observaban con ojos enormes desde el umbral. Clara, la pequeña de 6 años, sujetaba su muñeca rota. Eli, el mayor, retrocedió un paso. Silas los abrazó en un instante de duda. Proteger a su familia o cumplir con su acto de compasión. La mujer yacía en el camastro improvisado. Pálida pero viva. «Papá, ¿quién es ella?», preguntó Clara con voz trémula. Silas se quedó en silencio un segundo. Luego, en vez de «una prisionera», dijo lo único que pudo. «Alguien que merece vivir». Y así, bajo aquel techo de madera y polvo, comenzaría un viaje que trastocaría toda su existencia. El interior de la cabaña olía a leña mojada y a recuerdos rotos. Silas Whitmore cerró la puerta tras él con un crujido que pareció resonar en cada viga. Su corazón latía con fuerza, consciente de que aquel lugar ya no sería jamás el refugio tranquilo de antes. Tallien yacía recostada sobre el catre. El vendaje en su costado goteaba sangre oscura. Sus párpados temblaban al distinguir la penumbra. Cada respiración era un puente entre la vida y la muerte. Silas encendió la lámpara de aceite y el temblor de la llama dibujó sombras titilantes en el rostro de ella. En ese instante, nació el silencio más denso de sus vidas. Silas sintió el peso de sus propios pensamientos. La culpa por haber cruzado esa puerta con una desconocida. ¿Estaba traicionando a su pueblo? ¿Ponía en riesgo a sus hijos al acogerla aquí? Su mirada buscó la de Clara, escondida tras la cortina, y vio en sus ojos una mezcla de curiosidad y pavor. «Silencio», susurró él a Clara, aunque apenas sabía si lograba entender. Con manos firmes, Silas lavó la herida de Tallien con agua caliente y ungüento de árnica. Cada roce provocó un escalofrío, la sangre, el dolor y, sobre todo, el miedo incrustado en sus músculos. Pero en aquellos gestos surgió también una ternura inesperada. Sus dedos temblorosos, al apartar el sudor y la tierra, acariciaban sin querer el contorno de una cicatriz antigua, la memoria de Margaret. Tallien, entre sueños y lucidez, percibió ese contacto. Su cuerpo tenso se relajó apenas. Un pulso de gratitud en su pecho herido. Los muros mudos comenzaron a escuchar. La respiración de ella. El latido agitado de Silas. El susurro contenido de Clara. Horas después, Silas se sentó junto al fogón, como quien necesita encender un fuego en el alma antes de dormir. Observó a Tallien dormir la siesta. Las manos apoyadas sobre la manta. Sintió un nudo en la garganta al imaginarla sola, lejos de su clan, aprendiendo un idioma que aún no hablaba. ¿Cómo sanarían sus miedos? Clara, desde la esquina, se atrevió a dar un paso. Llevaba en las manos una muñeca rota, la única herencia de su madre. Con voz temblorosa, la colocó junto a Tallien. Un gesto infantil que rompió la tensión. Tallien se removió, abrió un ojo y vio a la niña. Un hilo de comprensión cruzó su mirada. No estaban solos. Silas, al ver aquel intercambio, comprendió que la cabaña guardaba ya más que silencios. Guardaba el inicio de un vínculo frágil. Un vaquero marcado por la traición de su pasado. Una apache herida por el rechazo. Y una niña que unía dos destinos con un juguete roto. En el aire flotaba la pregunta: ¿podrían construir un puente entre esos mundos tan distintos? Sin respuestas aún, el fuego siguió crepitando. La mañana despertó con un silencio distinto.
En el aire flotaba el rumor del galope en la lejanía. Tayen, apoyada contra el tronco de un álamo, apretó el amuleto de hueso contra su pecho. Sus pensamientos giraban como remolinos. ¿Qué encontraría al regresar con su gente? ¿Confiarían en ella? La traidora, que hablaba con un forastero y enseñaba a sus hijos. Silas vio aparecer las figuras oscuras contra la colina. Al menos 20 guerreros apache. Rostros pintados de rojo y negro. Flechas ceñidas al cuerpo. Lanzas descansando en los hombros. Al frente, Águila Roja, el anciano jefe, avanzó con paso firme, la mirada clavada en Tayen. Cada golpe de casco en la tierra retumbó en el corazón de Silas como un presagio. Tayen inhaló hondo y dio un paso adelante. Su voz tembló al recitar en apache. Padre, estoy viva porque él me salvó. El gesto la dejó vulnerable. Águila Roja bajó la mirada. Indeciso entre orgullo y decepción. Los guerreros murmuraron. Asintieron. Unos con desaprobación. Otros con curiosidad. Silas abrió los brazos. Completamente expuesto. Sintió las miradas de su propio clan. Las de Clara asomándose tras la puerta. Las de Eli oculto tras la pilastra. Y entonces entendió que no bastaría su compasión. Tendría que demostrar su lealtad. El joven Tasi, sobrino del jefe, dio un paso al frente. Cruzó los brazos y acusó con voz tensa. Ella está con él. Ha olvidado nuestras costumbres. Tayen sintió el puñal de sus palabras. En su interior ardió la nostalgia de los tiempos libres junto al río. El dolor de la herida que casi la arrancó de la vida. Y luego la fuerza inesperada de saber que existían dos tierras donde podía ser ella misma. Con voz firme, respondió, no he olvidado quién soy. Aprendí a sanar. Pero también a vivir sin odio. Silas, conteniendo el aliento, dio un paso al frente y habló en inglés. Ha elegido estar aquí, y yo la protegeré. Una ola de tensión rozó el círculo de espectadores. Algunos guerreros alzaron las manos hacia las lanzas. Pero Águila Roja, tras un silencio que pareció eterno, inclinó la cabeza. Horas, dijo en apache. Mañana decidiremos. Tayen soltó el aire retenido. Las armas no descenderían. Por ahora. Al menos, su clan le concedía un respiro. Silas exhaló con alivio, aunque sabía que la prueba apenas comenzaba. En ese cruce de palabras y miradas, los dos mundos habían rozado el filo de la guerra, pero también vislumbrado una rendija de esperanza. Mientras los guerreros se retiraban a la sombra de los árboles, Silas tomó la mano de Tayen y la apretó con ternura. «Has sido valiente», susurró. «Y yo, estoy aprendiendo». La tarde caía con una belleza engañosa. En el horizonte, las colinas se teñían de naranja y púrpura. Silas y Tayen, unidos por aquel pacto no escrito, sabían que la verdadera prueba llegaría cuando la noche encendiera sus sombras. La luna aún era un delgado filo de plata cuando el crepitar distante alertó a Silas Whitmore. Un chisporroteo incongruente con el sosiego nocturno. De inmediato sintió el nudo en el estómago. El establo. Esa construcción de madera que él mismo alzó para proteger sus animales se estaba consumiendo en llamas. Tayen, despierta por el resplandor naranja tras la ventana. Corrió sin pensarlo. Los niños dormían en la cabaña principal. Su aliento contenía un grito ahogado. Silas ya empuñaba el fusil. Pero no era momento de balas. Las lenguas de fuego lamían la paja seca y la madera envejecida. Una viga cedió con un crujido brutal. «Allí dentro», gritó él, apuntando con la linterna hacia el corazón de las llamas. Un relincho agonizante se elevó entre el humo. Sin dudarlo, Tayen se lanzó al interior.
las llamas rodeándola como una fiera que la reclamaba. Silas apenas tuvo tiempo de reaccionar. Guardó el fusil contra el tronco. Se quitó la chaqueta y corrió tras ella. En medio del calor asfixiante y la penumbra intermitente, Silas encontró a Tayen arrodillada junto a una yegua atrapada. Con manos temblorosas, apartó las astillas humeantes y deslizó un brazo bajo el animal para liberarlo. La madera crujió de nuevo. Un madero candente se desplomó, casi alcanzándola. Sin pensarlo, Silas la empujó hacia un costado, recibiendo él mismo la quemadura que desgarró su brazo. El dolor explotó en el aire con un grito ahogado, pero ni un segundo de duda. Tayen alzó la cabeza, el rostro iluminado por las chispas danzantes. Vio a Silas, el puño apretado para no gritar, los dientes apretados contra el escozor. Un torrente de emoción atravesó su pecho. El hombre que la rescató y la cuidó arriesgaba la vida por ella. Con renovada fuerza, Tayen apartó el último obstáculo de madera, liberando por fin al animal. Juntos corrieron hacia la apertura, la bestia cojeando a su lado. Afuera, la comunidad despertó al estruendo. Clara, con los ojos llenos de terror, tomó a Eli en brazos y corrió hacia ellos. Silas, con la camisa hecha jirones y el brazo sangrando, se desplomó junto a Tayen. No hubo palabras. La herida ardía. La fiebre del miedo aún le lamía la frente. Tayen cayó a su lado, envolviéndolo en un abrazo que no necesitaba explicación. Su corazón latía con tal violencia que parecía querer salir de su pecho. En el silencio posterior a la tormenta de fuego, surgió un entendimiento sin palabras. Cada cicatriz, cada quemadura, era un testimonio de lealtad compartida. Silas apretó con suavidad la mano de Tayen y ella apoyó la frente contra su hombro, como sellando un pacto invisible. «Gracias», susurró él, la voz rota por la fiebre y la gratitud. Y Tayen, con la mirada fija en las brasas que aún chisporroteaban, respondió en un susurro que se perdió entre la ceniza. Siempre, mientras la noche asistía al final del incendio y la cabaña resistía el embate. Ambos supieron que ese acto de entrega mutua sería la prueba más fuerte de su unión. El fuego había consumido el miedo y revelado la verdad de sus sentimientos, templando sus almas como el acero. La cabaña, aún humeante por las brasas del incendio, se convirtió en el escenario de un juicio sin tribunal. Al día siguiente, el reverendo Phillips, con sotana inmaculada y Biblia en mano, cruzó el umbral con mirada severa. Tras él, varios vecinos del pueblo, ataviados con sus mejores galas, aguardaban ante el fogón todavía encendido. Silas, entumecido por el dolor en el brazo quemado, se limpió la sangre y se irguió. El reverendo alzó la voz. «Señor Whitmore, el pueblo ha hablado. No podemos ignorar la presencia de esta extranjera». Su hija volvió la mirada hacia Clara. «Me está preguntando por su pecado». Clara se aferró al brazo de Silas. Eli retrocedió, asustado. Tayen permaneció junto a la mesa, el cuerpo aún débil, pero la mirada firme. El reverendo la señaló. «Esta persona debe abandonar sus tierras. No es bienvenida en la casa de Dios ni en este asentamiento civilizado». Un murmullo de aprobación recorrió a los vecinos más conservadores. En sus rostros se leía el temor. ¿Y si el enemigo se imponía? Silas dio un paso adelante. «Ella me salvó la vida». Su voz se quebró. «Y ahora yo protejo la suya». El reverendo apretó los labios. Luego señaló a Tayen. «¿Qué tienes que decir?» El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Tayen tragó saliva, con la fiebre y el miedo aún recientes. Pero habló. Yo no quiero irme». Sus palabras se enredaron en un español torpe.
Un par de vecinos rieron con crueldad. Fue Clara quien, compasiva, avanzó con paso decidido y rodeó los hombros de Tayen con un brazo tembloroso. «Ella es mi madre», declaró la niña. «Nadie la echará de nuestra casa». Un silencio sepulcral cubrió la estancia. El reverendo la miró con sorpresa. Luego con cierta ternura reprimida. Para acallar el murmullo creciente. Un vecino de nombre Don Baxter, parado más atrás, levantó la voz. «Yo he visto a esta joven curar a mis hijos con sus hierbas. He visto a mi mujer levantar la cabeza por primera vez en años gracias a sus ungüentos. Si la echamos, los enfermos quedarán al viento». El reverendo bajó la Biblia. Había escuchado historias de la curandera apache, pero la fe le exigía obediencia. Ahora veía con otros ojos el trabajo silencioso de Tayen. En ese momento, Águila Roja llegó al claro, acompañado de Tasi, el jefe, con el rostro curtido y la postura erguida. Extendió la mano hacia el reverendo. «Ella es de mi sangre», dijo en apache. Quesewa tradujo al inglés y al castellano. «Sin su valor, hoy tendríamos cuerpos quemados en el establo. Pide que se quede». Tasi bajó la mirada, el rencor aún latiendo débilmente en su expresión. Pero contuvo la lengua. El reverendo, ante el gesto solemne del jefe, volvió a mirar a Tayen. «Entonces, que así sea», resolvió con voz queda. «Pero que Dios la ampare». Un suspiro de alivio se elevó de los congregados. Silas abrazó a Tayen con fuerza. La comunidad, dividida entre el miedo y la gratitud, presenció el fin del juicio. En ese abrazo, ella supo que había ganado algo más que la aceptación. Había tejido un lazo más fuerte que cualquier sangre o credo. La alborada despertó un valle renovado. Donde antes había césped reseco y matorrales, ahora brotaba un huerto fértil de maíz y calabazas. Sobre la verja recién levantada ondeaba un lienzo blanco con el nombre Agua Clara. Silas Whitmore caminaba despacio por el sendero central, sintiendo en cada paso el temblor de la tierra que, por fin, cedía al verde de la esperanza. A su lado, Tayen sostenía la mano de Clara y Eli, ahora crecidos, cuyas risas llenaban el aire como campanadas de triunfo. Los muros de adobe y madera, construidos con la colaboración de colonos y guerreros, ya no distinguían razas. Cada tabla, cada ladrillo, llevaba la huella de ambas manos. Allí, en el corazón de aquella aldea, se alzaba la escuela del puente. Un modesto aula en cuyo pórtico colgaba el colgante de hueso tallado, símbolo de la primera mano tendida. Del primer acto de compasión que todo lo cambió. Tayen detuvo su paso junto al aula. Cerró los ojos, recordando el dolor que la trajo, la fiebre, las flechas, el juicio del clan. Luego abrió los ojos y sus pupilas reflejaron la satisfacción de quien ha aprendido a sanar su propia alma. Cada día, enseñaba a los niños palabras en 3 idiomas. Su idioma apache, el inglés de Silas y el español de la comunidad, como quien teje un manto de comprensión. Silas, apoyado en su bastón de roble, observaba a su esposa madre, intercambiando historias de estrellas y ríos con los ancianos del clan. Su corazón se conmovía al ver cómo esa mujer, a quien rescataron casi por compasión, se había convertido en pilar de la aldea. En sus cicatrices leía el triunfo del perdón sobre el odio. Pero no todo era calma. A lo lejos, Tasi, el joven guerrero, reparaba una cerca. Su mirada aún guardaba un matiz de cautela. El recuerdo de lo perdido. Pero al encontrarse con la sonrisa de Eli, comprendió que el pasado no podía encarcelar el futuro. Poco a poco, su gesto de desconfianza se deslizaba hacia un asentimiento silencioso. Al caer la tarde,
Toda Agua Clara se reunió junto al arroyo. Silas alzó una copa de barro llena de agua fresca y alzó la voz. Por quienes nos enseñaron a cruzar la herida con una mano tendida. Un murmullo unánime le siguió. Taillén, de pie a su lado, apretó su mano. En ese instante, comprendieron que el verdadero puente no era de madera ni piedras, sino del valor de existir el uno para el otro. Mientras el sol se ocultaba, Silas apoyó la frente en el hombro de Taillén y, sin pronunciar palabra, ofreció su corazón como testigo. Ella respondió con un susurro apenas audible. Aquí es donde el dolor florece en esperanza. Y así, bajo el cielo estrellado del desierto, Agua Clara se consagró como el hogar donde dos mundos, nacidos del miedo y la sangre, aprendieron a hablar el único idioma capaz de sanar, el del amor.